Mis hermanos, ¿han escuchado acerca de lo que es una craniotomía? Algunos sí, algunos no. Una craniotomía es un procedimiento que se usa para corregir ciertas cosas en el cerebro humano. Por lo tanto, se hace una apertura del cráneo para poder hacer allí el tratamiento necesario, bien sea por tumores, traumatismo, coágulo de sangre, entre otros. Y eso hace que la memoria, cuando ya está sana, pueda hacer sus funciones normalmente, como pensar, el habla, el cuerpo puede actuar correctamente. Esa es la función de una craniotomía, abrir allí para poder sanar cualquier desperfecto, cualquier síntoma que está mal en el cerebro. ¿Sabían que Dios también al creyente, al que salvó por gracia, también le hace una craniotomía? ¿Sabían eso? Pero no a nivel físico del cerebro, lo hace un cambio de mente, lo hace a través de su verdad. Entonces, todo ser humano, creyente o no creyente, necesita una craniotomía bíblica. Así que el argumento que les traigo el día de hoy es: necesitamos una nueva mente para adorar correctamente a Dios con nuestras vidas. Repito, necesitamos una nueva mente para adorar correctamente a Dios con nuestras vidas. Y este sermón, estos dos versos, lo estaremos viendo en dos puntos. El primero, una motivación, y el segundo, tres imperativos para un fin. Entonces, comencemos con el primer punto, la motivación. Si vamos a nuestro texto, vemos allí una palabrita con la que abre este capítulo 12, y es la palabra así que. En otras versiones dice por consiguiente, pero vamos a centrarnos hoy en Reina Valera, así que. Y esto se dice que es un conector de consecuencia. Es decir, es como si dijéramos, bueno, te graduaste de médico, tienes todos los conocimientos necesarios, así que ahora ejerce tu profesión. También podríamos decir, bueno, cobraste tu quincena, cuentas con los recursos, así que, bueno, cumple con todos tus compromisos. De esa manera está funcionando allí ese así que. Pero, ¿de qué viene hablando el apóstol Pablo, el escritor que fue inspirado por el Espíritu Santo en la carta de los Romanos? Viene en 11 capítulos dando un gran argumento. Pero ¿de qué trata? Para decirnos en base a eso, así que, bueno, por lo general, varias epístolas como Efesios, Colosenses, lo hacen de la misma manera. Primero vemos unos indicativos y luego que se expresa quiénes somos, qué tenemos en Cristo, qué es el Evangelio. Luego vemos los aplicativos o los imperativos. En el Evangelio es así. No podemos actuar hasta tanto no sepamos quiénes somos y qué tenemos en Cristo. Así vemos un patrón en las Sagradas Escrituras. Lo mismo pasa que en Romanos. Ahora, ¿qué está pasando específicamente en Romanos? Trataré de hacer un resumen brevemente en 4 escenas del capítulo 1 al capítulo 11 para que entremos en este así que habla Pablo. Del capítulo 1, en la primera escena, capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 20, el apóstol expone la condición espiritual de toda la raza humana, bien sea judíos, bien sea gentiles, que ellos todos prefirieron darle culto a lo creado antes que al Creador, teniendo un corazón endurecido y no arrepentido para con él. Por lo tanto, consecuencia, están bajo el justo juicio de Dios, bajo su santa ira, lo cual los aleja de Dios. Segundo acto, segunda escena, que va de Romanos 3:21 hasta el capítulo 5, nos dice que la única manera que el hombre pueda recibir la justicia de Dios, es decir, de no recibir esa ira y tener paz para con él, es por medio de la fe en Jesucristo, el cual recibió esta ira que merecíamos, la recibió él. Ahora, al tener fe en Cristo, estamos confiando que verdaderamente él murió por nuestras transgresiones y él resucitó para nuestra justificación. Tercer acto, tercera escena de Romanos del 1 al 11, vamos al capítulo 6 al verso 8. Aquí se detallan los beneficios de aquellos que han creído en Cristo, aquellos que han recibido la justicia de Dios gracias a Cristo. ¿Qué beneficios han tenido? Bueno, el primero, han muerto al pecado.
lo cual les hace libre del pecado y de la muerte, y son hechos ahora siervos de la justicia. Antes eran siervos del pecado, merecedores de la ira de Dios, ahora son hechos siervos de la justicia, por gracia. ¿Qué más? No tienen ahora ninguna condenación. Gloria al Señor. Ya que son hechos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Y todo esto no porque fue una decisión personal humana, fue por la gracia soberana de Dios, el cual nos predestinó, como dice el capítulo 8, para salvarnos. Pura gracia. Última escena en este breve recorrido, va del capítulo 9 al versículo 11. Aquí en Romanos el apóstol Pablo sigue afirmando la verdad que comenzó en el capítulo 1, versos 16 y 17, que la justicia de Dios es por fe y para fe. No por medio de obras humanas, sino por gracia divina. Entonces, esa justicia que Dios manifiesta gracias a Cristo, ahora se convierte o es conocida mejor como misericordia, la cual Dios otorga a quien aquel quiere dar, porque no depende del que corre, sino del que el Señor tenga misericordia. Entonces, todo esto viene hablando el apóstol Pablo del capítulo 1 al capítulo 11. Lo podemos tratar de resumir de la siguiente manera. A pesar que la raza humana le dio la espalda a Dios, no queriendo glorificarle, Dios decidió salvarlos, no dándoles su justa ira, sino derramándola en Cristo, manifestando así su justicia, y ésta la pudieron recibir solo por medio de la fe en Cristo. Entonces Pablo dice en el capítulo 12, así que, y resume todo esto que estamos hablando de la siguiente manera, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Allí encapsula todo lo que viene hablando, lo resume en las misericordias de Dios. Sabemos que gracia es cuando recibimos aquello que no merecemos, un regalo, pero misericordia es cuando no recibimos lo que merecemos. Merecíamos ¿qué? La ira justa de Dios, pero no la recibimos. ¿En cambio recibimos qué? Misericordia. Entonces Pablo dice, el evangelio es eso. Así que os ruego por la gracia del Señor, les ruego por las misericordias del Señor. Por tanto, los imperativos que vamos a ver dentro de poco, o mandatos que Pablo va a presentar desde el 12, el 13, 14, 15 en adelante, son motivados gracias a la misericordia de Dios. Las misericordias de Dios son la motivación previa a estos mandamientos para llegar a conocer y abrazar lo que a Dios le agrada. La misericordia no es un poder que nos transforma, no. La misericordia del Señor es el combustible que nos motiva y nos impulsa a vivir y a llevar la vida cristiana. Él está queriendo decir, las acciones diarias del cuerpo se convierten en actos de adoración que demuestran el gran valor que atribuimos a las misericordias de Dios. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pablo en capítulo 11? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa? Primer mandato, que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La misericordia del Señor nos motiva primeramente a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Entonces, las misericordias de Dios nos motivan a dar culto a Dios con nuestros cuerpos. No es un poder para accionar, sino una motivación para que podamos actuar conforme a su voluntad. Así que, en vista de la misericordia de Dios que ha tenido contigo y conmigo, que tu existencia, nuestra existencia corporal, honre a Dios como un sacrificio, como dice allí, vivo y santo al Señor. Muchas veces, como decía nuestro hermano Junior, a veces creemos que el evangelio se trata solo de lo que yo siento, solo lo que está dentro de mí y ya. Pero aquí estamos viendo que tenemos un mandato a accionar, a demostrar lo que supuestamente hay en nosotros. Y no es la primera vez que la palabra habla de esto. Nuestro Señor Jesucristo también lo dijo en Mateo 5:16. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como los hombres
van a poder ver esa luz que está en nosotros, cómo van a poder ver esas buenas obras, ¿a través de qué? De nuestros cuerpos, de nuestras acciones. El Señor en otra oportunidad dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conocerán nuestros frutos? A través de nuestras acciones, a través de nuestros cuerpos. Dijo también el apóstol Santiago, la fe sin obra es muerta. ¿Qué quiere decir? Podemos decir que creemos mucho, que estamos en Cristo, que somos creyentes. Pero si eso no se evidencia, si no presentamos nuestros cuerpos ante el Señor y ante el mundo, entonces esa fe como que no está viva, esa fe está muerta. Entonces muchas veces creen o creemos que el cristianismo se trata de algo interno, algo secreto. Podemos decir, yo tengo el Espíritu Santo, estoy convencido de eso, yo creí, yo nací de nuevo. Pero nuestras acciones están demostrando que eso es verdadero. Nuestras acciones están demostrando, al presentar nuestros cuerpos al Señor, que lo que está pasando internamente realmente se exterioriza. Nosotros hemos nacido de nuevo, pero eso se demuestra a través de nuestras acciones. Si eso que dices que ha sucedido en ti no se evidencia en tus acciones externas, podemos confirmar que realmente no has recibido nada de esto de ninguna manera. El apóstol Pablo acá en Romanos 12 está diciendo, en vista de la misericordia que Dios ha tenido con ustedes, que ahora su existencia corporal honre a Dios. Dice, presenta tu cuerpo, presenta tu cuerpo. No es la primera vez que el apóstol Pablo habla de esto. Por favor, acompáñenme al Romanos capítulo 6 sin perder allí Romanos 12 y veamos ¿dónde más el apóstol Pablo habla de presentar nuestros cuerpos? Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13. Dice la palabra del Señor. No reine pues el pecado, ¿a dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Además dice, verso 13, ni tampoco, ¿qué cosa? Presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Cómo qué? Como instrumento de iniquidad. O sea, podemos presentar nuestros cuerpos al pecado como un instrumento de iniquidad. Pero en vez de eso, ¿qué debemos hacer? Sino presentaos, otra vez dice la misma palabra de allá Romanos 12, presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Pero qué cosa? El cuerpo, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Como instrumento de justicia. Antes éramos un instrumento a través de nuestros cuerpos al pecado, servíamos a la inmundicia. Ahora en Cristo debemos presentar nuestros cuerpos en santificación para la justicia, como instrumento de justicia. Ahí mismo en el capítulo 6, vamos por favor al verso 19, dice la palabra. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis, es otra vez la palabra, vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presenta tu cuerpo implícitamente para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la injusticia. Estas palabritas se ven fuertes, inmundicia, iniquidad. Mis hermanos, así andábamos tú y yo. ¿No me crees? Vamos por favor un poquito más atrás a Romanos 1, cómo es que específicamente andábamos en inmundicia. Y así está toda la raza humana. Vamos al capítulo 1, el verso 29 al 32. Dice, vamos desde el 28, Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. Y fíjense aquí, para hacer. ¿Con qué se hacen las cosas? Con el cuerpo. Para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo cuáles? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Wow! Así éramos tú y yo. Cierra el 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, ¿con qué? Con el cuerpo. Tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, o sea, que las practican, sino que también se complacen con los otros que las practican, con los otros que también ponen sus cuerpos como miembros de la iniquidad, miembros de la inmundicia. Esta es la inmundicia que habla la palabra. El chisme, la mentira, cómo usábamos nuestros cuerpos. Ahora, aquí en el capítulo 12, vemos que Pablo encierra esto en el verso 1, de presentar nuestros cuerpos, en vez del pecado como se hacía anteriormente, que lo presentemos al Señor, que eso es nuestro culto racional, es como la definición. O sea, eso de presentar, ese mandato de presentar nuestros cuerpos ante el Señor, eso es nuestro culto racional. Y eso de culto da la idea de adoración. Estamos haciendo hoy el culto al Señor, adoración. Pero la palabra del Señor dice que usa tu cuerpo, usa tus miembros como culto al Señor. ¿Y cómo sé si mi cuerpo está dando gloria al Señor? Recordemos ese famoso verso de 1 Corintios 10:31. Si pues coméis, es una acción del cuerpo, o bebéis, o hacéis otra cosa. O sea, está hablando de acciones de ¿qué? Del cuerpo. Cualquier cosa que hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso es adoración. Ahora veamos el contraste de cómo pasamos de presentar nuestros cuerpos a la inmundicia, cómo pasamos de presentar el cuerpo al Señor. Leíamos en el capítulo 12, por favor, acompáñenme rapidito, algunos versos, nada más vamos a hojearlo. En el capítulo 12 vemos, el verso 3 nos dice que con nuestros cuerpos debemos usar nuestros dones con humildad. Verso 9, debemos amarnos sin fingimiento. Verso 9. Verso 9 también, debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Verso 10, debemos honrarnos unos a otros. Verso 11, debemos ser diligentes, no perezosos. Verso 12, debemos ser constantes en la oración. Verso 13, debemos ser dadivosos y hospitalarios. Verso 15, debemos gozarnos con el que se goza y llorar con el que llora. Y verso 21, debemos pagar bien por mal. Ahora la pregunta es, y creo que ya es obvia hasta este punto, ¿cómo se hacen todas estas cosas? Con el cuerpo. ¿De qué manera? Al presentar al Señor un sacrificio vivo. Y es curioso que este culto racional que nos habla el Señor, esta adoración, en nada de esto hemos visto la palabra cantar. Cantar es una de las tantas maneras de adorar, pero ¿se habían fijado o se habían enterado que, por ejemplo, ser diligente y no perezoso es adoración al Señor? ¿Se habían percatado que aborrecer lo malo y seguir lo bueno es adoración al Señor? ¿Habían notado que ser dadivosos y hospitalarios también es adoración? Igualmente cuando cantamos, porque estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Eso es nuestro culto racional. La adoración involucra todo nuestro ser. Hoy en día escuchamos en congregaciones que dicen, pasen adelante el grupo de adoración. Podemos preguntarnos, ¿será que unos adoran y otros no? No, todos, absolutamente todos somos adoradores. ¿Cuándo? De lunes a lunes. La pregunta que puedo hacerle, mis hermanos, entendiendo que todo nuestro cuerpo debe presentarse delante del Señor. ¿Cómo estás usando tus ojos? ¿Cómo estás usando tus palabras? ¿Cómo estás usando tus oídos? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Todo eso involucra tu accionar, lo que está demostrando que hay dentro de ti. Tus acciones están revelando que hay dentro de ti. ¿A quién estás adorando? Recuerda que
esta misericordia que Dios ha mostrado en la justicia por la fe en Cristo, Dios retuvo su juicio y lo cargó en Cristo. La ira que merecíamos fue cargada en Cristo y eso se llama misericordia, ya que se nos negó lo que merecíamos debido a que otro, Cristo, pagó por nosotros. Fuimos absueltos por la justicia de Cristo, quien tomó nuestro lugar recibiendo la ira que merecíamos. Por lo tanto, fuimos tratados ¿con qué? Con misericordia. Cristo mismo se encarna. Él ofrece su cuerpo, su propio cuerpo, como sacrificio agradable a Dios en favor de nosotros los pecadores. Aquellos que nos pide Pablo, ofrece tu cuerpo, presenta tu cuerpo. Cristo lo hizo, pero mucho más allá que nosotros. Que era agradable para Dios que alguien pagara, que la justicia se cumpliera. ¿Qué demandaba esa justicia? Que el infractor pagara. Entonces, Cristo se ofrece en representación de los infractores, tú y yo. Pero eso implicaba que Él se encarnara. Dios no puede morir, porque Dios es espíritu. Entonces, Cristo ofrece su cuerpo, ¿para qué? Para agradar a Dios, para hacer un sacrificio vivo y agradable a Dios. Es por eso que su sacrificio llegó como ofrenda agradable ante el Señor y pudo decir, consumado es, porque es perfecto. Cristo usó su cuerpo como un sacrificio vivo para hacer lo que le agradaba a Dios, y lo que le agradaba a Dios es que cumpliera toda justicia y que el pecador fuera condenado. Entonces, mis hermanos, si hemos recibido la misericordia de Dios, nuestras acciones diarias deben convertirse en actos de adoración que demuestren el gran valor que atribuyes a la misericordia que recibiste en Cristo. Entonces ya hemos visto ese primer mandato, presenta tu cuerpo. Vamos ahora al capítulo 2, ahí vamos a encontrarnos con 2 mandatos más. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Primero, la palabra del Señor nos dice, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, porque ese es tu culto racional. Pero fíjense la palabrita, culto racional, tiene que ver con nuestra mente. ¿Qué más se nos pide? No te conformes a este siglo, a este sistema, sino que tienes que hacer, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que el cambio del creyente debe ocurrir en primer lugar en nuestras mentes, allí, para poder accionar. Nuestros cuerpos irán a donde nuestra mente va encaminada. ¿En dónde estás encaminando tu mente, mi hermano, mi hermana? Vemos que de manera negativa el creyente no debe conformarse a este siglo, o a este mundo, o a este sistema, pero de manera positiva el creyente debe pensar de una manera nueva, conforme al Evangelio, el cual hemos visto desde inicios de la carta. Nuevos sentimientos, nuevos valores, nuevas prioridades, todo involucra a la mente. Ahora debemos sentir de una manera distinta cuando estábamos sin Cristo. Ahora debemos nos debe importar cosas distintas a las que estábamos sin Cristo, lo que Él le agrada. Ahora tenemos que tener nuevas prioridades en Cristo. Puedo preguntarle, ¿nuestra mente puede llevar a hacer cosas malas con nuestros cuerpos? ¿Será que eso es verdad? Sí. Vamos, por favor, me disculpan, vamos a Romanos capítulo 1, verso 18 al 26. Verso 18 al 26. Dice la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esa ira que ya hemos hablado. Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios se ha revelado a través de la creación. El hombre, la mujer, la raza humana no tiene excusa. Sigue diciendo verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, todos
No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ¿en dónde? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios la mente, se hicieron ¿qué? Necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios que los entregó a la inmundicia, o sea, ahora son siervos de la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El hombre, la mujer, la raza humana insiste continuamente, como nosotros un día estábamos, no darle gloria a Dios, no vivir para Él, no reconocerle, sino ahora amar y adorar a lo creado. Por lo tanto, nuestros cuerpos se fueron en esa dirección. ¿Y cómo era nuestra mente? La podemos ver en el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada te lleva a hacer cosas que no convienen. Entonces, nuestra mente puede hacernos llevar o guiar a hacer cosas malas. Sí, naturalmente el hombre que no está en Cristo va siguiendo lo que hay en su mente. Una mente reprobada va siguiendo el pecado, se hace siervo de la injusticia, siervo de la inmundicia. Pero ahora, ¿qué dice en Romanos 12? Que debemos ser transformados. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es la mente de este mundo? Perversa, reprobada. ¿Y a qué te lleva? A deshonrar tus cuerpos. Una mente reprobada usa el cuerpo de manera natural para servir al pecado. Pero una mente renovada en Cristo va a usar su cuerpo de manera natural para servir a la justicia, para servir a Dios. ¿Qué no debe conformarse a este siglo, mis hermanos? Nuestra mente no debe conformarse a la manera de pensar y obviamente de actuar de este siglo. Dice el siguiente mandamiento, que básicamente el primero es negativo y el segundo es positivo, pero ambos van hacia la mente. Dice, transformaos. Es decir, debemos ser personas transformadas por medio de una nueva mente, de una manera diferente a este siglo. Nuestras mentes ya no pueden ser como la de este siglo. Hay personas, inclusive creyentes, que actúan de una manera impía, lo cual está revelando que el problema es un problema de mente. ¿Por qué pasa el tiempo un creyente y sigue mostrando acciones fuera de la voluntad de Dios? Esta persona no está siendo transformada, no se está exponiendo a la verdad del Señor. Y por eso que vemos que hace lo que hace, porque sus acciones están corriendo detrás de lo que hay en su mente. Solo la verdad de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente de la manera del mundo, la que ha distorsionado tu mente. Por lo tanto, concluimos que la verdad de Dios realiza una craniotomía en todo creyente para poder ser transformado. Dijo Charles Spurgeon, el famoso predicador, la introducción de un pensamiento santo en mentes carnales es un milagro tan grande como el de introducir un rayo de luz en un ojo ciego o aliento de vida en un cuerpo muerto. Esto era imposible, tener una mente nueva era imposible. Solamente aquellos que no recibieron la ira de Dios porque la cargó Cristo, es decir, recibieron misericordia, no recibieron lo que merecían, por pura gracia, solo aquellos pueden ser transformados al ser renovados por la palabra del Señor. Y esta palabra de transformados, vamos a verla, habla de metamorfosis, esa palabra metamorfosis.
Y es un verbo presente pasivo. Es decir, es algo que nos dicen que debemos hacer, pero en dependencia de otro. Quiere decir algo así, la palabra transformados, estén siendo transformados, algo continuo. O déjense transformar. ¿En qué? En dependencia de la palabra del Señor. Déjese transformar para renovar tu mente, para que puedas honrarlo en tus actividades diarias mientras dura tu existencia corporal. De eso se trata nuestro culto racional. Ahora, mis hermanos, ok, entendemos bien que la misericordia del Señor nos motiva a presentar nuestros cuerpos delante del Señor. La misericordia del Señor nos motiva, nos impulsa a no adaptarnos, acoplarnos a cómo piensa el mundo. La misericordia del Señor también hace que seamos transformados porque nuestra mente ha sido renovada. Pero esto, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Verso capítulo 2, en la mitad, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el propósito de estos 3 mandamientos, motivados por la misericordia de Dios. Que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces podemos preguntarnos, wow, quisiera saber cuál es la voluntad del Señor. Quisiera andar en su voluntad. Creo que debe ser el anhelo expectante del creyente cada día. Pero la palabra nos está diciendo, para que compruebes cuál es la voluntad del Señor, ¿qué debes hacer? Presentar tu cuerpo. Debes no conformarte a este mundo, debes ser transformado por su palabra. De esta manera, solo de esta manera, podemos comprobar cuál es la buena voluntad del Señor, la cual es agradable y es perfecta. Entonces está queriendo decir, seamos transformados de tal manera que con nuestra nueva mente podamos pensar como Dios piensa y aprobar lo que Dios aprueba. Al conocer qué le agrada a Dios, podemos juzgar correctamente. Esto le agrada a Dios, por allí voy. Esto le desagrada, lo desecho. Es la única manera que de manera continua podamos comprobar lo que le agrada al Señor. Cuando tenemos un entendimiento apropiado y usamos nuestros cuerpos en esa dirección, estaremos ofreciendo una adoración agradable a Dios. Estaremos dando sacrificio vivo al Señor. Para ir culminando, mis hermanos, Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, podemos aprender que el Dios encarnado usó precisamente su cuerpo para hacer el sacrificio perfecto ante el Padre, para cargar sobre sí la ira justa de Dios y permitir que recibiéramos la misericordia. Ese debe ser el combustible que nos impulse vivir enteramente para el Señor. Nuestros cuerpos de manera natural deshonraban a Dios porque seguía lo que había en nuestra mente reprobada. Pero ahora, como recipiente de la misericordia de Dios, debemos honrar a Dios de manera agradable, solo si la mente ha sido renovada por la verdad de Dios. Para conocer la completa voluntad de Dios, necesitamos una mente nueva. De lo contrario, no podremos. Sin esta mente nueva, no sabremos qué es lo que es aceptable y qué no es aceptable al Señor. Andaremos a ciegas. Por lo tanto, no podremos darles las acciones correctas de nuestros cuerpos al Señor. Cuando las acciones que vemos en Romanos capítulo 12, 13, 14, 15, que es la parte práctica del Evangelio, si eso nos está demostrando en nuestras vidas, en esencia estamos demostrando que tenemos un problema de mente. Todavía hay rasgo de la mente reprobada en nosotros. Debemos compararnos a la luz de las aplicaciones de los mandatos del Evangelio. ¿Me parezco a esto o no? Si la respuesta es no, entonces debemos renovar nuestra mente, debemos ser transformados. ¿Has pensado en tu cuerpo que es como un instrumento de adoración, que tu cuerpo es como una guitarra, que tu cuerpo es como un piano, que se usa para alabar al Señor? Y no solamente en el espacio del domingo, en unas horas que nos vemos, que pasa los lunes en la mañana,
cuando vas a hacer tus labores. Estando en tus labores, estás siendo consciente de que tu actitud, tu cuerpo, tus palabras, tu mirada, lo que escuchas, lo que te interesa, cómo gastas tu tiempo, dónde te involucras, a dónde va tu cuerpo. Entiende, eso es un instrumento de adoración al Señor. Para aquellos que están entre nosotros que no son creyentes, ¿quieres agradar a Dios con tu mente, con tu cuerpo y con toda tu existencia? Yo supongo que la respuesta es sí. Pero quiero darte una mala noticia. Esto es imposible si no estás en Cristo. Si no estás en Cristo, tu mente simplemente es reprobada. Aunque tú digas, pero yo me considero bueno, yo me considero mala. Dice la palabra del Señor en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno. ¿Quién determina lo justo, lo bueno, lo malo? El Señor. Pero hay esperanza. Dice Romanos capítulo 9 que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces clama al Señor por misericordia. Señor, ahora entiendo por qué siempre mis acciones terminan dándome gloria a mí. No lo había notado. Ahora entiendo por qué termino siempre haciendo lo malo. Por qué mi cuerpo se va detrás de lo malo, de las pasiones desordenadas. Entiendo que tengo un problema de mente. Entiendo que para cambiar mi mente necesito ser beneficiaria de esa misericordia que nos has prometido, del evangelio de la gracia. Porque justamente, de manera justa, merecemos la ira de Dios, su juicio. Eso es lo justo, porque queremos honrarnos a nosotros en vez que al Creador. Pero clama por misericordia y obtendrás misericordia del Señor. ¿Sabes por qué el mundo llama a lo bueno malo y lo malo bueno? Porque tienen una mente reprobada. Solo se puede tener una nueva mente cuando se recibe la misericordia de Dios. Cuando naces de nuevo, puedes ser transformado gracias a las verdades gloriosas del Evangelio. Para terminar, mis hermanos, Cristo tenía una mente perfectamente renovada. Él conocía muy bien lo que agradaba al Padre. Él sabía que al ofrecerse en sacrificio por el pago de los pecados era su voluntad. Ahora, gracias a que Cristo se ofreció como nuestro sacrificio vivo, recibiendo en nuestro lugar la ira de Dios, podemos recibir misericordia. Cristo recibió justicia tomando nuestro lugar para que pudiéramos recibir la misericordia de Dios. Que hoy se vuelva esta misericordia recibida nuestra motivación para poder agradar al Señor con toda nuestra existencia. Ya tú y yo no tenemos que ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Ya eso no es necesario. Gracias a Cristo. Él lo hizo para que nuestros cuerpos, ahora como el de Él, pueda agradar a Dios. Y esto incluye nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Pero para eso tenemos que tener una mente renovada constantemente por la palabra del Señor. Y esto es aplicable, mis hermanos, para niños, para niñas, jóvenes, adultos, ancianos. Para todo esto es aplicable, mis hermanos. Nadie se escapa. Nuestras acciones van a demostrar qué tan renovada está tu mente o qué tan distorsionada aún está. Que la motivación para ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo al renovar nuestra mente sean las misericordias de Dios. Recordemos, mis hermanos, necesitamos una nueva mente para adorar correctamente a Dios con nuestras vidas. Termino con Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos.